Biblia de Jerusalén. El Evangelio según San Mateo. Las mismas grandes líneas de la vida de Jesús que vemos en San Marcos se encuentran en el Evangelio de San Mateo. Pero el acento se pone de otro modo. El plan, en primer lugar, es diferente. Los relatos se alternan con los discursos. Capítulo 1, capítulo 4. Relato. Infancia y comienzo del ministerio. Del capítulo 5 al capítulo 7, discurso. Sermón del monte. Bienaventuranzas, entrada en el reino. En el capítulo 8 y capítulo 9, relato. 10 milagros que muestran la autoridad de Jesús. Invitación a los discípulos. Capítulo 10, discurso misionero. Capítulo 11 y 12, relato. Jesús rechazado por esta generación. Capítulo 13, discurso. 7 parábolas sobre el reino. Capítulo 14 al capítulo 17, relato. Jesús reconocido por los discípulos. Capítulo 18, discurso. La vida comunitaria en la iglesia. Capítulo 19 al capítulo 22, relato. Autoridad de Jesús. Última invitación. Capítulo 23 al capítulo 25, discurso apocalíptico. Calamidades, venida del reino. Capítulo 26 al capítulo 28, relato. Muerte y resurrección. Es de observar la correspondencia de los relatos. Natividad y vida nueva. Autoridad e invitación. Rechazo y reconocimiento. Y la relación entre los discursos primero y quinto, y entre el segundo y el cuarto. El tercer discurso constituye el centro de la composición. Como por otra parte, Mateo reproduce de manera más completa que Marcos la enseñanza de Jesús, que en gran parte tiene en común con Lucas, e insiste en el tema del reino de los cielos. Capítulo 3, versículo 2 y capítulo 4, versículo 17. Su evangelio puede caracterizarse como una instrucción narrativa sobre la venida del reino de los cielos. Este reino de los cielos, igual de Dios, que debe restablecer entre los hombres la autoridad soberana de Dios como Rey finalmente reconocido, servido y amado, había sido preparado y anunciado por la antigua alianza. Por eso Mateo, que escribe para una comunidad de cristianos venidos del judaísmo y sin duda enfrascada en debates con los rabinos, se ciñe particularmente a mostrar en la persona y en la obra de Jesús el cumplimiento de las Escrituras. En cada punto de inflexión de su libro se remite al Antiguo Testamento para probar cómo la ley y los profetas se cumplen. Es decir, no solo se realizan en cuanto se esperaba, sino que alcanzan una perfección que los corona y los supera. Así lo hace a propósito de la persona de Jesús, confirmando con textos escriturísticos su linaje davídico. Capítulo 1, versículos del 1 al 17. Su nacimiento de una virgen. Capítulo 1, versículo 23. En Belén. Capítulo 2, versículo 6. Su estancia en Egipto. Su residencia en Cafarnaún. Capítulo 4, versículos del 14 al 16. Su entrada mesiánica en Jerusalén. Capítulo 21, versículo del 5 al 16. Refiriéndose a su obra de curaciones milagrosas, capítulo 11, versículos del 4 al 5. De enseñanza que cumple la ley. Capítulo 5, versículo 17. Dándole una interpretación nueva y más interior. Capítulo 5, versículos del 21 al 48 y capítulo 19, versículos del 3 al 9 y versículos 16 al 21. Y con no menor energía subraya cómo la apariencia humilde de esta persona y el fracaso aparente de esta obra resulta que cumplen también las Escrituras. La matanza de los inocentes en el capítulo 2, versículo 17. La infancia oculta en Nazaret, capítulo 2, versículo 23. La mansedumbre compasiva del siervo, capítulo 12, versículos del 17 al 21 y ver el capítulo 8, versículo 17. Capítulo 11, versículo 29,
capítulo 12, versículo 7. El abandono de los discípulos en el capítulo 26, versículo 31. El precio irrisorio de la traición, capítulo 27, versículos del 9 al 10. El prendimiento, capítulo 26, versículo 54. La sepultura durante 3 días, capítulo 12, versículo 40. Todo ello era el designio de Dios anunciado por la Escritura. Y del mismo modo, la incredulidad de la gente en el capítulo 13, versículo 13 al 15, y sobre todo de los discípulos de los fariseos, aferrados a sus tradiciones humanas, capítulo 15, versículo del 7 al 9, y a quienes no se les puede dar más que una enseñanza misteriosa en parábolas, capítulo 13, versículos 14 al 15 y versículo 35. Eso también estaba anunciado por las Escrituras. Es cierto que los otros sinópticos utilizan también este argumento escriturístico, pero Mateo lo intensifica notablemente hasta el punto de hacer de él un rasgo característico de su evangelio. Esto, unido a la construcción sistemática de su exposición, hace de su obra el documento de la nueva economía que da cumplimiento a los designios de Dios en Cristo. Para Mateo, Jesús es el Hijo de Dios y Emmanuel, Dios con nosotros desde el principio. Al final del Evangelio, Jesús, en cuanto Hijo del Hombre, recibe toda autoridad divina sobre el reino de Dios, en los cielos y en la tierra. El título Hijo de Dios reaparece en los momentos decisivos del relato. El bautismo, capítulo 3, versículo 17. La confesión de Pedro, en el capítulo 16, versículo 16. La transfiguración, en el capítulo 17, versículo 5. El proceso de Jesús y su crucifixión en el capítulo 26, versículo 63, en el capítulo 27, versículos 40, 43 y 54. Unido con aquel título está el de Hijo de David, 10 veces así en el capítulo 9, versículo 27, en virtud del cual Jesús es el nuevo Salomón, sabio y curador. Efectivamente, Jesús habla como la sabiduría encarnada. Capítulo 11, versículos del 25 al 30 y capítulo 23, versículos del 37 al 39. El título Hijo del Hombre, que reconoce todo el Evangelio, culminado en la última escena majestuosa, capítulo 28, versículos 18 al 20, viene de Daniel, capítulo 4, versículo 17 y capítulo 7, versículos del 13 al 14, donde se halla en estrecha relación con el tema del reino. El anuncio de la venida del reino comporta una conducta humana que en Mateo se expresa sobre todo por la búsqueda de la justicia y la obediencia a la ley. La justicia, tema preferido de Mateo, en el capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, versículos 6, 10 y 20, y en el capítulo 6, versículo 1 y 33, además del capítulo 21, versículo 32. Es aquí la respuesta humana de obediencia a la voluntad del Padre, más bien que el don divino del perdón, que es como lo entiende San Pablo. La validez de la ley Torah mosaica queda afirmada, capítulo 5, versículo 17 al 20, pero la explicación que de ella hacen los fariseos se rechaza frente a la interpretación que le da Jesús, quien insiste sobre todo en los preceptos éticos, en el decálogo y en los grandes mandamientos del amor a Dios y al prójimo. Y se habla de otros temas, el divorcio, capítulo 5, versículo 31 y 32, y capítulo 19, versículo del 1 a 10, en la medida en que tienen un aspecto moral. Entre los evangelistas distingue también a Mateo su interés explícito por la Iglesia, capítulo 16, versículo 18, capítulo 18, versículo 17, 2 veces. La comunidad de los creyentes a la que procura dar principios de conducta y jefes autorizados. Estos principios se recuerdan en los grandes discursos, sobre todo en el capítulo 18, que contiene directrices sobre cómo tomar decisiones y resolver conflictos. La solicitud por la oveja descarriada y por los pequeños, el perdón y la humildad. Mateo no tiene el triple ministerio de los obispos, los presbíteros y los diáconos, pero menciona a los sabios o a los jefes instruidos y en particular a los apóstoles, con Pedro a su cabeza.
capítulo 10, versículo 2, que participan de la autoridad de Jesús mismo, capítulo 10, versículo 40, capítulo 9, versículo 8, y también a los profetas, los escribas, los sabios, capítulo 10, versículo 41, capítulo 13, versículo 52 y capítulo 23, versículo 34. Como juez de última instancia está Pedro, capítulo 16, versículo 19. Dado que el poder, aunque necesario, es peligroso, los jefes deben tener humildad. Capítulo 18, versículos del 1 al 9. Mateo no se hace ninguna ilusión respecto de la Iglesia. El que menos se piensa puede claudicar, incluso Pedro. Capítulo 26, versículos del 69 al 75. Los profetas pueden decir mentiras. Capítulo 7, versículo 15. En la Iglesia, santos y pecadores se hallan mezclados hasta la última criba. Capítulo 13, versículos del 36 al 43, capítulo 22, versículos del 11 al 14 y capítulo 25. No obstante, la Iglesia es enviada en misión al mundo entero. Capítulo 28, versículos del 18 al 20. El estilo de vida apostólica o misionera se describe en el capítulo 9, versículo 36 y en el capítulo 11, versículo 1. Todo el Evangelio está encuadrado por el formulario según el cual Dios se une con su pueblo, por medio de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 23 y capítulo 28, versículos del 18 al 20. Los rechazados del antiguo Israel, capítulo 21, versículos 31 al 32, junto con los gentiles convertidos, se convierten en el nuevo pueblo de Dios. Capítulo 21, versículo 43. Es comprensible que este evangelio tan completo y tan bien estructurado, redactado en un lenguaje menos sabroso, pero más correcto que el de Marcos, fuera recibido y utilizado con predilección por la Iglesia naciente.